Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a Álvaro Delgado Gómez, un periodista muy reconocido, antes en la revista Proceso durante muchos años, ahora está colaborando, es director de información en el portal Sin Embargo, y conduce junto con Alejandro Páez el reconocido programa Los Periodistas, que se transmite de 6 a 8 en el canal de YouTube de Sin Embargo, y donde pues hacen un análisis cotidiano de la realidad política. Álvaro Delgado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes también a todo el auditorio, a tus órdenes. Gracias, Álvaro Delgado, por tomarnos esta llamada. Quería preguntarte, ahora que ya prácticamente se definieron las candidaturas presidenciales, tu análisis, tu lectura de cómo queda el escenario. Evidentemente, Claudia Sheinbaum ya definida por el polo oficialista, Morena y sus aliados, Xóchitl Gálvez de la partidocracia tradicional PRI, PAN y PRD, pero ya todo indica que una vez que Marcelo Ebrard ayer se definió de que no se suma desde el domingo prácticamente a Movimiento Ciudadano, pues Samuel García se perfila como el candidato de Movimiento Ciudadano, de tal manera que tendríamos estos tres candidatos presidenciales. Sí, están ya, digamos que perfilados, y ya podemos, digamos, denominarlos virtuales candidatos a la presidencia de la República de los dos polos. La derecha va a tener a dos candidatos, a Samuel García y a Xóchitl Gálvez. Ahí la derecha va a poder escoger su opción, si es una opción de los partidos tradicionales, de los partidos más desprestigiados también de México. El peor naturalmente es el PRI, le sigue el PAN y luego el PRD, y con una opción de derecha también nueva o relativamente nueva, porque tampoco es tan joven el partido Movimiento Ciudadano. Así es. Se creó en la prisión, lo creó Dante Delgado desde la cárcel cuando en 1996 fue encarcelado, y ahí nació el partido que se llamó Convergencia por la Democracia. Luego cambió de nombre, se llamó Convergencia nada más, y abusado como es Dante Delgado, pues le cambió a Movimiento Ciudadano, que ni es ni movimiento ni ciudadano, es un vil partido político, o un partido político como cualquier otro, pero con la argucia de que se trata de un movimiento de ciudadanos. Bueno, y la otra opción, la opción oficialista, la opción que está en el ejercicio del poder en la presidencia y en 23 estados junto con sus aliados, tiene ya quizá la más consolidada candidatura presidencial. Y digo más consolidada, la de Claudia Sheinbaum, porque en el caso de Xóchitl Gálvez hay todavía muchas reservas sobre la idoneidad de su candidata, y no podemos descartar que pueda ser sustituida en algún momento, o que la coalición realmente no se materialice y pueda cada partido del PRIAN postular su propia candidata. Eso es un escenario posible. Y en el caso de Samuel García, bueno, también MC está en la disyuntiva de perder un gobierno estatal como es el de Nuevo León y ganar un candidato a la presidencia. Lo digo por la determinación que tomó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación de inhabilitar al gobernador interino que Samuel García quería para Nuevo León. Entonces, exacto, es un escenario interesante, inédito, muy interesante, yo pienso que para los mexicanos que están hoy atentos a lo que pasa en los partidos políticos, insisto, en un escenario inédito en la historia de México.
Álvaro, en particular sobre la candidatura de Xóchitl Gálvez, escribes una columna que publicas en Sin embargo, que se llama El desastre Xóchitl Gálvez, y pues me gustaría que nos compartieras lo sustancial que publicas ahí, que esta candidatura que se vio hace un par de meses, 3 meses, como un fenómeno en ascenso, no está siendo así. No, porque ese fenómeno estaba solamente en la mente de sus promotores. La quisieron vender efectivamente como un fenómeno, como una mujer que le iba a arrebatar, como ellos mismos decían, la esperanza a Morena y transferírsela a Xóchitl Gálvez. Por supuesto que Xóchitl Gálvez en apariencia resultaba mejor perfil que el de, por ejemplo, Santiago Krill, por las características de origen de cada uno y hasta las físicas. Sin embargo, este fenómeno jamás se materializó, y lo que ocurrió, lo que ha venido ocurriendo desde que fue lanzada y hasta el día de hoy, pues demuestra que el único, digamos que el único patrimonio político y electoral que tiene Xóchitl Gálvez es sencillamente el del PRI, del PAN y del PRD. Y yo veo con serios riesgos que pueda Xóchitl Gálvez inclusive llegar a la elección con una fortaleza que hoy está con mayor razón puesta en entredicho, porque muchos mexicanos van a preferir no digo que a Claudia Sheinbaum, porque Xóchitl Gálvez y el PRIAN, digamos que concentran una importante votación que es la del PRIAN. No, me refiero a otros a quienes desde ese sector pueden preferir una candidatura como la de Samuel García, y eso sí, digamos, pues pone en una situación todavía más endeble a Xóchitl Gálvez, que tampoco está siendo lo suficientemente apoyada por los partidos que la postularon. No ha sido capaz ni siquiera de integrar un equipo, no tiene además el acompañamiento ya, como si se ha materializado ya en el caso de Morena, de todos los liderazgos, incluyendo en el caso de Sheinbaum al de Marcelo Ebrard. Entonces, en ese sentido yo veo a Xóchitl Gálvez en una situación muy vulnerable, cargando también con todas las pugnas internas, toda la rijosidad y por toda la disputa, yo digo por los mendrugos de PRI, PAN y PRD, y que van además rezagados en la definición de candidaturas que son muy importantes para el acompañamiento de un proyecto presidencial, como son los 9 candidatos y candidatas a gobiernos estatales. No hay todavía en el PRIAN esa regla siquiera para procesar estas candidaturas. Lo único que se han repartido hasta ahora al interior de cada uno de los partidos son las plurinominales que puedan alcanzar. Claro. Álvaro, y incluso mencionabas en esta columna, pues que no solamente están estas, digamos, como que no cuenta con todo el respaldo y no se asume como jefa de campaña de su propia campaña, Xóchitl Gálvez, sino estos lapsus y errores. Por ejemplo, se le escapó que no quisiera trabajar nunca con Alito y después se retractó, y lo que le ocurrió el domingo, que le falla el teleprompter y dices, fueron 2 minutos muy penosos para Xóchitl Gálvez, que no sabía ni qué hacer. Mira, es que yo creo que es una mujer muy limitada, y ante situaciones imprevistas se exhiben mucho más sus limitaciones. Hoy dice que sufrió un sabotaje, que le cortaron el cable, pero el problema no es ese. O sea, uno entiende que puede fallar, digamos, los que estamos en los medios, y particularmente los medios audiovisuales, siempre hay la posibilidad de que haya un fallo, y que el guión
que tú tienes previsto se altere precisamente porque hay una falla. Bueno, hay maneras de sobreponerse a eso. También eso es, finalmente también eso es parte del oficio profesional, cualquiera que éste sea. Pero lo que pasó a mí me dio hasta pena, porque es un asunto ya hasta triste. Lo pongo yo, lo digo así porque falla el mecanismo que reproducía su discurso y no supo qué hacer. Lo que ocurrió fue una sonrisa muy nerviosa y no hizo nada más. A mí me extraña eso y pienso que también es ya consecuencia de un estado de ánimo que ella misma tiene, sobre todo de una semana muy complicada para ella, después de haber también fallado al mencionar al presidente del PRI por su apodo como alguien indeseable para su proyecto de gobierno. Claro. En un caso que ocurrió allá en Sonora el lunes, se alcanzó a contener cuando se refirió, dice, yo no voy a invitar a mi gobierno a Bartlett ni a Lit, y se frenó. Bueno, pero el viernes en Chiapas, también ante auditorios priistas, dijo con todas sus letras, mencionó a Alito, y no se había dado cuenta, o por lo menos eso no, uno concluye que no se dio cuenta porque siguió hablando con total desparpajo, y uno ve la cara de la secretaria general del CEN del PRI, Carolina Villano, incómoda, molesta, tanto que le hace llegar un papelito advirtiéndole de la errata, y ella recompone. Pero el momento más penoso, desde mi punto de vista, y diría yo más humillante, es el que pues ella misma protagoniza en Monterrey, y dice, cuando dijo que había hablado con Alito, que había ofrecido disculpas y que estaba feliz de caminar junto al PRI. No es que sea criticable que se haya disculpado con el dirigente del partido, de uno de los partidos que la postula. No, solamente eso. Es el énfasis que le da a ese orgullo de ser postulada por el partido político más desprestigiado de este país. Así Entonces, pues son las cosas con las que tiene que cargar Xóchitl Gálvez, y en ese sentido yo la siento sin potencia, con muchas fardos cargados que ni siquiera le corresponden y que está cargando, incluyendo los problemas internos de cada uno de los partidos, y la falta de acompañamiento de liderazgos y de un equipo realmente que se proponga hacer algo más que el ridículo. ¿Qué tal, Álvaro? Te saluda Jesús Estrada, muchas gracias por tu análisis. Yo quería preguntarte ahora Al contrario, Jesús. Ahora del otro lado, digamos, de la aspirante del lado de Morena, Claudia Sheinbaum, a partir de los resultados de las designaciones de candidaturas, o bueno, para la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, en específico lo que pasó en la Ciudad de México con la designación de Clara Brugada, y no quedó Omar García Harfuch, que era, según la lectura de todos, el favorito de Claudia Sheinbaum. Ahora hay dos lecturas, Álvaro. Uno, que son como Héctor Aguilar Camín y la extrema derecha, que dicen, esto demuestra que Claudia está débil, que sigue siendo una marioneta y seguirá siendo marioneta del presidente, que el presidente le entregó el bastón, pero no el mando, y queda debilitada Claudia Sheinbaum. O otros que dicen más bien fue astuta y negoció para no perder la base electoral más hacia la izquierda de la Ciudad de México, que estaba apoyando a Clara y no quiere nada que saber con Omar García. ¿Cómo ves tú la situación de Claudia Sheinbaum a partir de este proceso interno? Mira, en efecto, para empezar diría que le salió muy bien Morena y a sus aliados el procesamiento de las 9 candidaturas a jefe de gobierno, perdón, a gobiernos estatales.
Dijo que le salió bien porque no hay ningún desprendimiento, no hay ningún conflicto interno. Hay naturalmente algunos que no se sienten lo suficiente, porque no ganaron. Lomelí pensaría yo en Jalisco, o Sheffield en Puebla, perdón, Sheffield en Guanajuato, o el propio García Harfuch, sin duda. Pero al final, unos con mayor ímpetu, otros con menos, todos finalmente se sumaron a quienes fueron ya designados. Eso de entrada, pues es un logro, porque una condición de triunfo es la cohesión interna, el que no haya desprendimientos, que no haya rupturas. En segundo lugar, había que cumplir, como debe cumplirlo también los otros partidos, una paridad de género. El INE ordenó 5 mujeres y 4 hombres. Ya veremos cómo le hacen también en MC y en cómo le hacen también en el PRIAN. Y hay un tercer elemento que a mí me llama la atención. En el caso de la Ciudad de México, cuando se hizo público que Omar García Harfuch iba a buscar ser jefe de gobierno, hubo muchos, me incluyo, en que dijimos, ¿en serio? Un personaje que tiene una biografía, y en política las biografías cuentan, un personaje que tiene una biografía que nunca ha estado, digamos, ni por mucho cerca de un gobierno de izquierda o de un partido de izquierda, que además su propia personalidad es de policía, y no en el sentido peyorativo, sino como una opción profesional, no en el servicio público, sino en la persecución de delitos o en la prevención de delitos. Y luego, a mí me llamó la atención, y a mí me dijeron algo del ámbito de Claudia Sheinbaum, que era una maniobra para generar competencia interna en Morena, porque no olvidemos que Ricardo Monreal, después de perder en la presidencial, quería ser candidato a jefe de gobierno. Es cierto. Entonces, una manera de también neutralizarlo era tener perfiles competitivos. Yo veía naturalmente a Clara Brugada como una candidatura fuerte. No advertí en su inicio a López-Gatell, aunque sabía que tenía intenciones. Pero cuando luego tuve la versión directísima de que Claudia Sheinbaum era el principal impulsor de García Harfuch, yo lo que dije primero, pues va a tener un problema muy serio, porque esta es una ciudad de izquierda, aunque por supuesto haya tenido muchos errores y malos cuadros, pero ¿cómo se puede impulsar a un perfil que nada tiene que ver con lo que ha sido la historia de esta ciudad? Yo dije, ahí va a haber un problema, y el primer problema es que si Claudia está impulsando a Omar García Harfuch, yo creo que va a tener un problema serio, como lo tuvo. Y no lo digo con algunas personas o quienes escribimos, no, había mucha gente en la base de Morena que decía, no, aunque Omar García Harfuch, digamos que le era atractivo a otro sector que, no siendo de izquierda, estaba dispuesto a votar por Omar García Harfuch. Yo pienso que al final fue una buena decisión que fuera García Harfuch, que fuera Clara Brugada como la segunda mujer posicionada, y buscando todos los equilibrios, porque son decisiones también políticas. Sin duda. Tiene un fundamento en las encuestas, según explican en Morena, pero yo creo que se trató finalmente de priorizar a un perfil que tiene un compromiso con un proyecto, que tiene una capacidad y una experiencia administrativa probada, que tiene además algo que ofrecer en el caso de la Ciudad de México, más del que tiene Omar García Harfuch.
que yo pienso que es importante que sea alguien que quiere ser policía, que siguiera siendo policía y que pueda aportarlo como policía al país, y no perder de vista una última cosa desde mi punto de vista. Se le estaba entregando desde ya a Omar García Harfuch prácticamente la candidatura presidencial en 2030. Claro. No es que no tenga derecho, sencillamente, primero creo que tiene que acreditar qué tanto compromiso tiene con un proyecto de nación. Sin duda. Álvaro, pues te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada y nos compartas esta lectura, este análisis de cómo se está conformando el tablero electoral, y si nos permites más adelante también pues volvemos por ahí a establecer contacto contigo para compartir tu análisis. Siempre estoy a sus órdenes. Muchas gracias a ustedes y al auditorio. Al contrario, Álvaro Delgado de Sin Embargo. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 este martes.